Estados Unidos enfrenta una nueva ola de violencia armada que afecta a todo el país, donde se registran unas 40.000 muertes al año por armas de fuego, según el Archivo de Violencia Armada. Matanzas como la del colegio Uvalde son solo la punta del iceberg de un fenómeno estructural. En 2020 se compraron en el país casi 23 millones de armas de fuego. Y el reciente aumento de la violencia armada ha revivido el duro debate sobre la regulación de las armas de fuego en todo el país. Con menos del 5% de la población global, Estados Unidos posee el 46% de las armas de fuego existentes en el mundo. De esta manera iniciamos Noticias Globovisión Internacionales, hoy como vemos en un programa especial a propósito de los últimos tiroteos masivos en Estados Unidos que han creado, como ya bien lo sabemos, muchas polémicas en torno a la legalización de armas, entre otros temas que por supuesto hoy vamos a tener, José Enrique, un panel especial para eso, y nos acompaña por supuesto José Enrique Robles y Trina Acevedo, además que nos acompaña también Sleiman para abordar más temas acerca de esto, porque es algo que está preocupándonos a nivel global, porque es un caso además anómalo que sucede en Estados Unidos. Buenos días, Trina, buenos días para toda Venezuela. Hoy les preparamos un programa especial para hacer recuento de todo lo que ha sucedido y sobre todo saber a qué se debe esta realidad en Estados Unidos. Gracias a nuestra invitada, la psicólogo clínico Serena Sleiman, y también a nuestro periodista y analista internacional invitado como especialista en el día de hoy desde Estados Unidos, Robert Valencia. Así vamos a comenzar y a dar inicio a este programa sobre cómo se genera estos hechos violentos en Estados Unidos. Tenemos entonces ya a nuestro invitado especialista Robert Valencia en la pantalla para comenzar a adentrarnos en este tema tan importante y que preocupa a gran parte de la sociedad estadounidense. Buenos días, estimado Robert, un placer que nos acompañe. Buenos días a ustedes, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Robert, ¿cómo se origina toda esta realidad? Partamos desde el principio. No, a mí me parece que el origen tiene que ver específicamente en la parte legislativa y en el hecho de que comprar armamentos en Estados Unidos es de mayor accesibilidad para muchas personas, incluso para individuos de 18 años, como ocurrió precisamente con el asesino en la escuela de Uvalde, en Texas. Yo creo que, es decir, es un fenómeno que se presenta acá, el hecho de que en Estados Unidos se permite la venta de armas de largo alcance semiautomáticas, que es lo que ha llevado precisamente a este tipo de ataques que caen en manos de personas obviamente perturbadas, y que se ha vuelto un caso muy recurrente que en Estados Unidos lamentablemente estamos cayendo en esta normalización de dichos ataques, más que todo por la inacción política más que cualquier otra cosa. Bien, Robert, y en cuanto a lo que establece constitucionalmente Estados Unidos sobre este tema, ¿qué nos dice exactamente la segunda enmienda? Bueno, la segunda enmienda dice que las personas tienen derecho a portar armas, pero aquí hay un tema. Estamos hablando de que la Constitución, en el momento de su proclamación, pues en ese entonces no existían armas semiautomáticas, no existía la tecnología que existe en la actualidad, y ese ha sido también uno de los temas que han traído a discusión otros expertos. Y son otros tiempos. Yo creo que si se hubiera hecho la Constitución en la actualidad, pues creo que no se haría con el propósito de generar pánico dentro de la población. Y es que hay que ver que los puntos de ataque en Estados Unidos son lugares de mayor concurrencia y donde la sociedad interactúa, desde los centros comerciales hasta las salas de cine, en una escuela, en una iglesia, en un concierto, en un supermercado, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que esa no sería la intencionalidad de los padres de la patria al redactar la Constitución, en la cual las armas, que si bien obviamente se argumenta que son para uso personal y para defensa personal, lo que estamos viendo es que estas armas que son de alcance militar están siendo utilizadas contra la población, lo cual creo que ese ha sido obviamente el punto de discusión y de debate aquí en Estados Unidos.
Robert, vamos a relacionar este tema también con los factores mentales y psicológicos que se pueden unir a esta realidad. Para eso estamos hoy con nuestra invitada especialista y nuestra compañera Trina Acevedo tiene las inquietudes para ella. Así es, nos gustaría preguntarle además a Sena cómo podríamos también vincular el tema del perfil psicológico, por ejemplo, de estos llamados tiradores o atacantes, que por ejemplo vemos que tienen además diferentes motivaciones políticas, motivaciones para estos ataques, como nos los decía Robert Valencia. Por ejemplo, hay ataques en colegios, hay ataques incluso en discotecas, en iglesias. ¿Podríamos decir que hay un perfil? Precisamente por la heterogeneidad de los ataques y de la forma, a pesar de que sí se han hecho estudios para determinar cierto perfil, no se ha dado con un perfil particular, ¿ok? Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que la edad promedio es de 30 años, ha habido 1 o 2 casos de niños de 11 años, 12 años que han sido procesados como menores, y hubo el caso de una persona de 70 años, pero más o menos el promedio es de 30 años, suelen ser hombres, y esto tiene que ver con que los hombres suelen cometer delitos más agresivos y violentos que las mujeres, que también cometen delitos, pero de otros tipos. Y bueno, también se ha estudiado un poco el tema del origen étnico o racial de las personas, y la verdad es que son bastante heterogéneos. La mayoría suelen ser blancos o americanos, ¿no? En ese sentido. Las estadísticas además suelen señalar que la mayoría de estos ataques se centran en este tema también de racismo y xenofobia. Sí, por eso mismo, no hay un único perfil, porque va a depender de cada caso particular. Por ejemplo, hay como cierto perfil para los que atacan en colegios, que suelen ser mucho más jóvenes y que suelen tener historias, por ejemplo, de acoso escolar, bullying, abuso en la infancia. El tema, por ejemplo, de la historia infantil es algo que está, digamos, no se ha profundizado mucho, pero es algo que está presente y que se cree que es uno de los factores, mientras que aquellos que atacan en centros comerciales, salas de cine, teatros, etcétera, suelen tener como un perfil quizás un poco diferente. Evidentemente pueden compartir algunas características de personalidad que podemos como revisar, pero no hay un perfil único, pues. Sí, veíamos que Robert, escuchando a nuestra psicóloga clínico hoy, asentía cuando decía que realmente es así, que la mayoría suelen ser los hombres los que atacan. Algo, Robert, que nos puedas agregar en cuanto a este factor social que está muy vinculado a estos hechos. Sí, o sea, es decir, creo que lo que ha dicho la psicóloga es muy cierto. La mayoría de los ataques son perpetrados por hombres blancos en lugares concurridos, como ella misma lo acaba de mencionar, desde discotecas hasta escuelas. De hecho, incluso en estos momentos se está llevando a cabo el juicio en contra de Nicolás Cruz, que fue uno de los atacantes en la escuela de Parkland, en la Florida, en donde se dictaminará si él será llevado a pena de muerte. Y obviamente hay otros procesos de otros ataques que han ocurrido en Estados Unidos, como precisamente ocurrió en el ataque de Buffalo, en Nueva York, en este centro comercial. Ahora, obviamente también se señala que son los videojuegos y que esas son las películas, que son muy violentas y que también llevan ese tipo de ataques. Ese es otro de los argumentos de la derecha, por lo menos de un sector de la población que defiende el porte de armas. Yo realmente no estoy de acuerdo con ese punto de vista, porque obviamente Estados Unidos no es un país insular en ese tipo de acceso a ese tipo de entretenimiento o ese tipo de ocio, por ponerlo de alguna manera. Obviamente en Europa, también en Latinoamérica, en todas partes del mundo hay acceso a ese tipo de videojuegos, y no estamos escuchando ataques recurrentes en Europa o en otros países de la misma naturaleza que ocurre aquí en Estados Unidos. Me parece que el problema, que si bien hay un perfil psicológico, yo creo que todo apunta a la flexibilidad de las leyes para que personas como este muchacho, realmente este joven de 18 años, haya atacado a 19 personas, entre ellos una gran mayoría menores de edad, en Uvalde, en Texas. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, en este caso en particular de Texas, en donde la flexibilización de la ley le permite a una persona de 18 años que llega al umbral de la mayoría de edad
y que no tiene restricción en comprar armamento. Es que fíjense lo grave de la situación. En el estado de Texas, donde a una persona de 18 años se le pide documentación para comprar medicina para la gripa, un jarabe para la tos o para el catarro. Quisiéramos continuar abordando este tema muy especial el día de hoy de Noticias Globovisión Internacionales y saber también qué se ha promovido desde la política para parar este tipo de hechos. Sabemos también que hay unas posiciones bastante enfrentadas entre demócratas y republicanos en el Congreso de los Estados Unidos y bueno, revisar la actualidad de lo que dice el presidente actual Joe Biden, Trina. Así es, vamos a abordar además cómo sucede con respecto a la juventud y la posición en que puedan tener psicológicamente un menor de ya prácticamente menor, de apenas cumplir a los 18 años, que ya puede tener una arma de manera legal, algo que además se quiere cambiar de manera federal a pasarlo a 21 años. Eso lo vamos a estar conversando luego de una primera pausa. Por supuesto, los invitamos a que nos dejen sus dudas, comentarios y opiniones a través de @internacionales_GB y ya regresamos.